Y si te dijera que el mayor milagro de Jesús, la resurrección, esconde verdades tan profundas y misteriosas que la Iglesia ha simplificado o incluso omitido durante siglos. No estamos hablando de una simple historia de fe. Hablamos de un evento que desafía toda lógica humana y que, si se comprende en su totalidad, tiene el poder de transformar tu fe de una manera que nunca imaginaste. La narrativa oficial nos da solo una parte, pero la Biblia y otros textos antiguos insinúan secretos que pueden cambiarlo todo. Hoy vamos a desenterrar esos misterios ocultos de la resurrección. ¿Qué realmente ocurrió en el sepulcro vacío? ¿Qué secretos guarda el silencio de aquel sábado entre la crucifixión y el amanecer de Pascua? Prepárate para una revelación que irá más allá de lo que te contaron, explorando las evidencias inconvenientes y el impacto cósmico de este milagro que la Iglesia quizás no quiso que exploraras en toda su profundidad. Si estás buscando respuestas que van más allá de lo superficial, si sientes que tu fe anhela una verdad más robusta, este video es para ti. Tal vez Dios te está llamando a un conocimiento más profundo de Jesús y de su poder. Es un viaje que no solo iluminará tu mente, sino que encenderá tu espíritu, mostrándote la magnitud de la victoria de Cristo sobre la muerte y el pecado. Antes de que desvelemos estos secretos transformadores, quiero hacerte una pregunta vital. ¿Cuántas veces has encontrado contenido que te impacta, pero olvidas unirte a la comunidad? La mayoría de las personas que nos ven aún no están suscritas, pero si tú crees en Jesús y anhelas descubrir las verdades que la religión no te revela, suscríbete ahora mismo al canal y activa las notificaciones. Lo que vas a aprender hoy sobre el mayor milagro de Jesús te equipará con una fe inquebrantable. No te lo puedes perder. Cuando reflexionamos sobre la muerte de Jesús en la cruz, nuestra mente se inclina naturalmente hacia el dolor, el sufrimiento y la aparente tragedia de aquel evento. La narrativa tradicional, a menudo, la presenta como el final de una vida, el culmen de un sacrificio. Sin embargo, permíteme decirte que la Biblia nos insinúa una verdad oculta mucho más profunda, un secreto mayor que va más allá de la agonía física. La muerte de Jesús no fue un final, sino el preciso y deliberado comienzo del mayor milagro de la historia. La Iglesia ha puesto énfasis en el Viernes Santo, pero el verdadero poder de esa muerte reside en su función de puente hacia una revelación que pocos comprenden en su totalidad. La muerte de Jesús fue un hecho innegable, atestiguado por romanos, judíos y sus propios seguidores. Su último aliento, las palabras «consumado es», Juan 19:30, y «Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu», Lucas 23:46, marcan el cese de su vida terrenal. Pero esta no fue una muerte pasiva, producto de la simple tortura. Fue un acto de soberanía divina. Jesús entregó su espíritu, lo que sugiere un control activo sobre el momento de su partida. Este detalle es crucial. No le fue arrebatada la vida, sino que la dio voluntariamente, como parte de un propósito divino meticulosamente planificado desde antes de la fundación del mundo. Esta es una verdad oculta sobre el poder de su sacrificio, que trasciende la comprensión humana de la fatalidad. Cada aspecto de su muerte fue el cumplimiento de antiguas profecías. Desde el precio de su traición hasta la forma de su ejecución, la Biblia anticipó con siglos de antelación los detalles de su sacrificio. Isaías 53, Salmo 22. Su muerte no fue un accidente o un error de cálculo divino. Fue el clímax de un plan orquestado por Dios para redimir a la humanidad. Este cumplimiento profético no es solo una curiosidad histórica, sino una revelación poderosa de que la muerte de Jesús era la llave maestra que abriría la puerta a un
Nuevo pacto, el mayor milagro de la fe y el fin de la maldición del pecado, una verdad que demuestra el control total de Dios sobre la historia. La Iglesia a veces se centra tanto en el dolor y la culpa asociados a la crucifixión que minimiza la verdad transformadora que la muerte de Jesús representa. Él no murió simplemente por nuestros pecados. Él murió como el sacrificio perfecto y definitivo, venciendo el poder de la muerte misma desde adentro. Su muerte fue el acto final que selló el pacto de la gracia, la consumación de todo lo que la ley y los profetas habían anticipado. Es un secreto que nos invita a ver su partida no con tristeza resignada, sino con la esperanza y la convicción de una victoria ya asegurada, porque era el camino ineludible hacia la vida eterna. Así, la muerte de Jesús fue mucho más que un final trágico. Fue el comienzo de una nueva era, el acto supremo de amor y obediencia que desbloqueó el mayor milagro de todos, la resurrección. Contiene secretos y verdades ocultas sobre el propósito divino que se desplegaron en el silencio del sepulcro. Comprender que su partida fue una elección soberana y un cumplimiento profético es fundamental para apreciar la magnitud de lo que vendría a continuación. Su muerte no fue un punto final, sino la puerta de entrada a la vida, una revelación que nos prepara para entender el próximo misterio, el sepulcro sellado y la trama humana contra el plan divino. Tras la aparente finalidad de la muerte de Jesús, surge un nuevo capítulo lleno de intriga y desesperación humana, la trama orquestada por los jefes religiosos de la época para asegurar que el milagro prometido jamás ocurriera. La Biblia nos relata en Mateo 27, 62, 66 que al día siguiente de la preparación, el sábado, los sumos sacerdotes y los fariseos se presentaron ante Pilato llenos de temor. Le rogaron que ordenara asegurar el sepulcro hasta el tercer día, temiendo que los discípulos de Jesús robaran el cuerpo y proclamaran su resurrección. Esta es una verdad oculta sobre la paranoia y el control que la Iglesia de entonces intentó ejercer contra el plan divino, sin saber que sus propias acciones solo engrandecerían la revelación de Dios. Las medidas tomadas fueron extremas. Pilato les concedió una guardia, y ellos procedieron a asegurar el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sello era probablemente una cuerda o banda de arcilla que se extendía por la roca que cubría la entrada y se fijaba en ambos extremos con el sello oficial del gobernador o del Sanedrín. Romper este sello era un crimen grave castigado con la muerte. Además, una guardia de soldados romanos, conocidos por su disciplina y su brutalidad, fue apostada en la entrada. Esta no era una precaución menor. Era una operación de máxima seguridad diseñada para hacer el sepulcro impenetrable por cualquier fuerza humana. Un intento desesperado de contener una verdad que estaba a punto de desbordar todas las barreras. La motivación detrás de esta trama humana era el miedo y el deseo de desacreditar a Jesús a toda costa. Los líderes religiosos recordaban que Jesús había dicho: «Después de 3 días resucitaré». Su petición a Pilato lo deja claro. «Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo: viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos». Cite. Fin. Esta es una verdad oculta y fascinante. Ellos conocían las profecías de Jesús sobre su resurrección, y su acción fue un intento premeditado de silenciar el milagro antes de que ocurriera, sin darse cuenta de que estaban, sin querer, autenticando su futuro triunfo. Sin embargo, lo más asombroso de esta narrativa es el contraste entre la meticulosa trama humana y el infalible plan divino de Dios.
Ningún sello, ninguna guardia romana, ninguna conspiración política o religiosa podría frustrar la voluntad de Dios. Las mismas medidas que se tomaron para impedir la resurrección de Jesús se convirtieron en las pruebas más irrefutables de su autenticidad. Cuanto mayor era la seguridad del sepulcro, mayor era el poder y la verdad del milagro que lo desafiaría. La Iglesia a veces pasa por alto la ironía divina de esta situación, pero es una revelación de que el poder de Dios se manifiesta de la manera más gloriosa cuando la oposición humana alcanza su punto máximo. Así, el sepulcro sellado y vigilado no fue un obstáculo para el mayor milagro de Jesús, sino una parte esencial de su revelación. La trama humana para evitar la resurrección se transformó en la prueba definitiva de que ningún poder terrenal puede contra el plan divino de Dios. Esta verdad sobre la soberanía de Dios frente a la obstinación del hombre no solo nos fortalece la fe, sino que nos prepara para comprender el próximo secreto, lo que realmente ocurrió en el silencio y la oscuridad de aquel sábado antes del amanecer de Pascua. Después de 1200, comprender la inútil trama humana para sellar el sepulcro de Jesús y frustrar el plan divino, nos adentramos en uno de los períodos más enigmáticos y llenos de secretos de la Biblia, el silencio del sábado. Entre el último aliento de Jesús en la cruz y el glorioso amanecer de la Pascua, se extiende un día completo sobre el cual las escrituras canónicas guardan un relativo silencio. La Iglesia a menudo se enfoca en el Viernes Santo y el Domingo de Resurrección, pero ¿qué ocurrió realmente en 1960? Esas horas de aparente inactividad. Este es un misterio que encierra una verdad oculta sobre el profundo propósito divino de Jesús más allá de la muerte, una revelación que expande nuestra comprensión del mayor milagro. La teología cristiana, basándose en algunos pasajes como 1 Pedro 3:18-19 y Efesios 4:9, sugiere que durante este silencio del sábado, Jesús no estuvo inactivo. Se cree que descendió a los lugares más profundos, a lo que la Biblia llama Hades o Seol, el reino de los muertos. No fue un descenso para sufrir castigo por sus propios pecados, pues él era sin pecado, sino para proclamar su victoria definitiva sobre la muerte y el pecado a los espíritus que estaban allí, o para liberar a los justos que habían muerto antes de su venida. Este acto revela una dimensión del sacrificio de Jesús que va más allá del Calvario, un secreto sobre su autoridad incluso en el reino de las sombras. Este descenso de Jesús a las profundidades de la tierra es una verdad fundamental para entender la totalidad de su victoria. Al hacerlo, Él no solo conquistó la muerte física, sino que también despojó a las potestades del infierno de su poder. Apocalipsis 1:18 nos dice que Jesús posee las llaves de la muerte y del Hades. Estas llaves fueron tomadas precisamente en este período de silencio. Es una revelación de que su triunfo no fue parcial, fue absoluto sobre cada aspecto de la existencia y del no existencia. Este milagro de conquista espiritual en las entrañas de la tierra es una verdad oculta que nos asegura que Jesús es Señor sobre todo, incluso sobre aquello que más tememos. Para el creyente, comprender lo que ocurrió durante el silencio del sábado ofrece una esperanza y una seguridad inmensas. No hay lugar al que la autoridad de Jesús no llegue, ni oscuridad que Él no haya iluminado con su presencia. Significa que nuestra fe en Él no es solo para esta vida, sino que su victoria abarca incluso la tumba y lo que hay más allá. La Iglesia a veces pasa por alto la importancia de estas horas, pero son cruciales para entender que el sacrificio de Jesús fue total, garantizando que el poder de la muerte no tiene la última palabra sobre aquellos que confían en su resurrección. Así, el silencio del sábado no fue un vacío,
sino un tiempo de intensa actividad espiritual, una fase oculta y vital del mayor milagro. Durante esas horas, Jesús selló su victoria sobre el pecado, la muerte y el infierno, haciendo irrebatible su futura resurrección. Esta verdad, oculta sobre su trabajo en las profundidades, nos prepara para la revelación más gloriosa, el amanecer del tercer día y el asombroso descubrimiento del sepulcro vacío por los primeros testigos. Después de explorar el misterioso silencio del sábado y el propósito divino detrás de él, nos dirigimos a la escena del amanecer de la Pascua, donde el mayor milagro de Jesús sería revelado por primera vez a un testigo verdaderamente inesperado: María Magdalena. A menudo incomprendida y malinterpretada a lo largo de la historia de la Iglesia, su papel en la resurrección es una verdad oculta sobre la elección de Dios y la forma en que Jesús se revela. Su devoción y perseverancia la colocaron en el lugar y momento exactos para recibir la primera revelación de la vida que vencía a la muerte, desafiando las jerarquías humanas y las expectativas sociales. La Biblia nos muestra la profunda lealtad y amor de María Magdalena por Jesús. Ella estuvo presente en la cruz cuando la mayoría de los discípulos huyeron. Marcos 15:40, Juan 19:25. Esa misma fe y devoción la impulsaron a ir al sepulcro muy temprano en la mañana del primer día de la semana. Marcos 16:1-8, Juan 21:18, llevando especias para ungir el cuerpo de Jesús, sin saber que estaba a punto de presenciar un milagro sin precedentes. Su dolor era palpable, su esperanza aparentemente extinta. Al llegar y encontrar la piedra removida y el sepulcro vacío, su reacción inicial fue de confusión y desesperación, no de fe en la resurrección, lo que subraya la sorpresa de lo que estaba a punto de ocurrir. El momento clave de esta primera revelación es su encuentro personal con Jesús en el huerto. Juan 20:14-16 relata cómo, al principio, María Magdalena lo confunde con el jardinero, su mente incapaz de procesar la realidad de un Jesús resucitado. Ella solo busca el cuerpo de su Señor, pero entonces Jesús la llama por su nombre: María. Esa simple palabra, pronunciada con la voz que ella conocía tan íntimamente, fue el catalizador de su reconocimiento. Su respuesta, Raboni, maestro, es un grito de alegría y asombro. Esta revelación íntima y personal nos enseña una verdad profunda. Jesús se manifiesta de manera única a quienes lo buscan con un corazón sincero, y a menudo es en la sencillez de una palabra que la fe se enciende plenamente. La elección de Jesús de revelar su resurrección primero a una mujer es una verdad oculta que a menudo se subestima en las narrativas de la Iglesia. En una sociedad patriarcal donde el testimonio de una mujer no tenía el mismo peso legal o social que el de un hombre, Jesús la comisionó para ser la primera mensajera de la noticia más importante de la historia a sus propios apóstoles. Juan 20:17-18. Este acto revolucionario demuestra el valor intrínseco que Jesús le daba a las mujeres y su desprecio por las normas humanas que minimizaban su testimonio. Es una revelación de que el plan divino de Dios a menudo subvierte las expectativas humanas y elige a los inesperados para proclamar sus mayores verdades. Así, María Magdalena, la primera testigo del mayor milagro de Jesús, encarna una revelación poderosa para la Iglesia y para cada creyente. Su historia es un testimonio de amor incondicional, de búsqueda perseverante y de la verdad de que la resurrección fue un evento tan real que se manifestó primero a un corazón devoto. Su testimonio, aunque inicialmente recibido con incredulidad por los apóstoles, Lucas 24:11, fue la chispa que encendió su propia búsqueda
preparando el escenario para las apariciones inexplicables de Jesús resucitado, que desafiarían toda lógica. Tras la asombrosa revelación de María Magdalena como la primera testigo del mayor milagro, los discípulos de Jesús aún se encontraban en un estado de confusión y miedo. Se habían refugiado en un aposento alto, con las puertas cerradas y bien aseguradas por temor a las autoridades judías. Es en este escenario de encierro y desesperación donde ocurre un misterio que desafía toda lógica humana y nos ofrece una profunda verdad oculta sobre la resurrección de Jesús, sus apariciones inexplicables. La Iglesia nos habla de que Él se apareció, pero a menudo no profundiza en el cómo, en el hecho de que Jesús podía traspasar puertas cerradas y aparecer sin ser visto, una revelación sobre la naturaleza de su cuerpo glorificado que sigue asombrando al mundo. Imagina la escena en Juan 20:19, los discípulos aterrados, encerrados, debatiendo las increíbles noticias de María Magdalena. De repente, sin que la puerta se abriera, Jesús simplemente vino y se puso en medio de ellos. No hubo ruido, no hubo forcejeo, solo una presencia instantánea. ¿Cómo es esto posible? Esta no es la entrada de un fantasma, pues Él invitó a Tomás y a los demás a tocarlo, a ver las heridas en sus manos y costado. Lucas 24, 39, 40, Juan 20, 27, demostrando que era un cuerpo físico. Sin embargo, sus propiedades físicas trascendían las leyes de la naturaleza que conocemos. Esta verdad nos muestra que el cuerpo glorificado de Jesús poseía una nueva dimensión, libre de las limitaciones terrenales. La capacidad de Jesús para traspasar puertas cerradas es una revelación asombrosa de su victoria sobre las limitaciones físicas impuestas por el pecado y la muerte. No solo resucitó de los muertos, resucitó en una forma que desafiaba la materia. Esto tiene profundas implicaciones para nuestra fe y nuestra esperanza de un cuerpo de resurrección. Nos muestra que el poder de Dios no solo devuelve la vida, sino que la eleva a un estado de gloria que escapa a nuestra comprensión actual. Es un misterio que nos invita a expandir nuestra mente más allá de lo que consideramos posible y a reconocer que el milagro va mucho más allá de simplemente volver a la vida. Otras apariciones de Jesús también subrayan esta naturaleza inexplicable. En el camino a Emaús, Lucas 24, 13, 35, Él caminó y conversó con dos discípulos sin que ellos lo reconocieran, y luego desapareció repentinamente de su vista. Después, se apareció junto al mar de Galilea a sus discípulos mientras pescaban, nuevamente de forma inesperada. Juan 21, 1, 14. Estos momentos no eran trucos o ilusiones. Eran demostraciones controladas por Jesús de su soberanía sobre la percepción humana y el espacio físico. Son verdades ocultas que nos dicen que Él no solo estaba vivo, sino que operaba en una nueva realidad, una dimensión de poder y gloria que desafía nuestras concepciones. Así, las apariciones inexplicables de Jesús, especialmente su capacidad para traspasar puertas cerradas y aparecer sin ser visto, son pruebas irrefutables y revelaciones profundas del mayor milagro de todos, la resurrección. No son simplemente anécdotas, sino testimonios cruciales del poder de Dios y de la naturaleza glorificada de Jesús, que va más allá de nuestra comprensión limitada. Estas verdades nos obligan a reconsiderar nuestra visión de la realidad y preparan el escenario para el próximo misterio, la historia de Tomás y su necesidad de tocar para creer. Después de asombrarnos con las apariciones inexplicables de Jesús resucitado que desafiaron las leyes de la física, nos encontramos con un discípulo cuya historia es un pilar fundamental para nuestra fe, aunque a menudo se le etiquete de forma simplista: Tomás, el dudoso. Sin embargo, su duda no fue una debilidad,
sino una verdad oculta que Dios usaría para proporcionar una evidencia irrefutable del mayor milagro, la resurrección. La iglesia tradicional, Aminuset, veces enfatiza la reprobación de su incredulidad, pero la Biblia nos revela cómo su necesidad de tocar se convirtió en una revelación poderosa para todas las generaciones que no verían a Jesús físicamente. La escena en Juan 20, 19, 23 es crucial. Jesús se aparece a los discípulos en el aposento alto, pero Tomás está ausente. Al regresar, sus compañeros le testifican: «Hemos visto al Señor». Pero la reacción de Tomás es una demanda inconfundible: «Si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré». Juan 20, 25. Esta no es una duda trivial, es una exigencia de evidencia tangible, de una prueba que pueda ser verificada por los sentidos. Su postura, aunque escéptica, refleja una necesidad humana profunda de certeza. Y el milagro de la resurrección estaba a punto de ser probado de una manera que satisfaría incluso al más incrédulo, desvelando una verdad sobre la necesidad de la convicción. 8 días después, la gracia de Jesús se manifiesta de una manera extraordinaria. Los discípulos están de nuevo juntos y Tomás está con ellos. De repente, las puertas cerradas no son obstáculo y Jesús aparece nuevamente en medio, pero esta vez su enfoque es directo y personal hacia Tomás. «Pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente». Juan 20, 27. Esta invitación, directa y sin reproches, es una revelación conmovedora de la compasión de Jesús y de su voluntad de ir más allá para disipar la duda. Jesús no condena. Él invita a la evidencia personal, demostrando la física y glorificada realidad de su cuerpo resucitado. El resultado de este encuentro es una de las confesiones de fe más sublimes en toda la Biblia. Tomás, abrumado por la evidencia y la gracia de Jesús, exclama: «Señor mío y Dios mío». Juan 20, 28. Esta declaración es la afirmación más alta de la divinidad de Jesús en los Evangelios, viniendo de aquel que más dudó. Es la verdad oculta. La duda de Tomás no fue un estorbo, sino un catalizador que llevó a una revelación más profunda de la identidad de Jesús y proporcionó una evidencia crucial para la Iglesia de todos los tiempos. Su incredulidad se convirtió, paradójicamente, en una de las pruebas más sólidas de la resurrección. Así, la historia de Tomás y su duda es mucho más que una anécdota bíblica. Es una revelación poderosa de la gracia de Jesús y de la naturaleza concreta del mayor milagro. Su necesidad de tocar no solo le dio la evidencia personal que necesitaba, sino que proporcionó un testimonio irrefutable para la Iglesia a través de los siglos. Nos enseña que la duda honesta, cuando se busca la verdad con sinceridad, puede llevarnos a una fe más profunda y a una revelación más íntima de Jesús. Esta verdad sobre la evidencia de la resurrección nos prepara para entender los mensajes que Jesús dejó para sus discípulos antes de su ascensión. Después de contemplar cómo la duda de Tomás se convirtió en una evidencia irrefutable del mayor milagro, nos adentramos en el período crucial de las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos. Estas no fueron meras visitas casuales, fueron momentos cargados de mensajes finales y revelaciones vitales que definirían el futuro de la Iglesia. El más conocido de estos mandatos es la Gran Comisión, Mateo 28, 18, 20, Marcos 16, 15, 18. Una verdad oculta en su profundidad que la Iglesia a menudo recita, pero cuyo poder transformador no siempre se comprende en su radicalidad. Es la esencia del plan divino de Dios para extender su reino hasta los confines de la tierra.
La Gran Comisión es una revelación de la autoridad y el alcance universal del Evangelio. Jesús, declarando, «Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra», les ordenó, «Id y haced discípulos a todas las naciones». Esta instrucción rompió con las barreras étnicas y geográficas, estableciendo que el mensaje de salvación no era solo para Israel, sino para toda la humanidad. Este poder y autoridad no provenían de los discípulos, sino del Jesús resucitado, lo que garantizaba la eficacia de su misión. Es una verdad que desafía cualquier limitación autoimpuesta por la Iglesia, recordándonos que el propósito divino es global y sin fronteras. Además de ir y hacer discípulos, Jesús instruyó a los apóstoles a bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y a enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Esto no era solo una ceremonia. El bautismo es un acto de identificación con la muerte y resurrección de Jesús, y la enseñanza de sus mandamientos asegura la continuidad de su verdad y sus principios morales. Es una revelación que la Iglesia debe mantener en su pureza. El discipulado implica no solo una conversión inicial, sino una transformación continua y una obediencia fiel a las verdades de Cristo, más allá de meras tradiciones o rituales. Un secreto fundamental para el cumplimiento de la Gran Comisión es la promesa del Espíritu Santo. Jesús les dijo, «Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra». Hechos 1:8. Esta verdad oculta nos recuerda que la misión de la Iglesia no se basa en la fuerza humana, la elocuencia o las estrategias, sino en el empoderamiento sobrenatural del Espíritu Santo. Él es quien convence, quien capacita y quien da el poder para ser testigos efectivos de la resurrección de Jesús, asegurando que el futuro de la Iglesia dependa completamente de Dios. Así, la Gran Comisión y los mensajes finales de Jesús resucitado son las revelaciones fundacionales que trazan el futuro de la Iglesia. Son verdades que encapsulan el propósito divino, el poder y las promesas para los creyentes de todas las generaciones. Comprender esta misión global, el rol del Espíritu Santo y la profundidad del discipulado es crucial para la Iglesia de hoy. Esta revelación no es una opción, sino un mandato para vivir una fe activa que busca la transformación del mundo, preparando nuestro corazón para la victoria cósmica que la resurrección de Jesús realmente representó. Después de maravillarnos con la Gran Comisión y los mensajes finales que Jesús resucitado entregó a su Iglesia, es crucial que expandamos nuestra comprensión del mayor milagro de todos: la resurrección. Este evento no fue solo el regreso de Jesús a la vida en 1900, un cuerpo terrenal. Fue una victoria cósmica de proporciones inimaginables, un triunfo que resonó a través de todos los reinos espirituales y cuyo poder impactó la totalidad del universo. La Iglesia a menudo se enfoca en la salvación personal, pero esta es una verdad oculta y una revelación mucho más vasta sobre el plan divino de Dios para toda la creación. La resurrección de Jesús fue la derrota definitiva no solo sobre la muerte y el pecado, sino también sobre el diablo y todas las fuerzas demoníacas. Colosenses 2:15 nos dice que Jesús despojó a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. La resurrección fue la confirmación de esta victoria, el grito de triunfo que reverberó por los reinos invisibles. Él no solo salió de la tumba, sino que salió como el conquistador de todo poder de las tinieblas. Esta verdad cósmica nos asegura que nuestra fe está cimentada en un Jesús que es Rey sobre todo,
que desarmó al enemigo de una vez por todas y que su poder se extiende a cada dimensión espiritual. La naturaleza del cuerpo glorificado de Jesús es en sí misma una revelación de esta victoria cósmica. Él podía comer, ser tocado y a la vez aparecer y desaparecer o traspasar puertas cerradas. Este cuerpo no estaba limitado por las leyes físicas tal como las conocemos, sino que operaba en una nueva dimensión espiritual. Es un anticipo glorioso de lo que les espera a los creyentes, un cuerpo de resurrección que será inmortal, incorruptible y lleno de poder. La Iglesia a veces se detiene en la biología de la resurrección, pero el misterio radica en su transformación a una existencia que supera lo terrenal, mostrando el destino final del plan divino de Dios para la humanidad redimida. Además, la resurrección de Jesús tiene implicaciones directas para la redención de la creación misma. Romanos 8:22 nos enseña que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, anhelando la liberación de la maldición del pecado. La victoria cósmica de Jesús sobre la muerte inició el proceso de reversión de esta maldición, prometiendo no solo nuevos cuerpos para los creyentes, sino también cielos nuevos y tierra nueva. Apocalipsis 21:1. Este milagro no es solo por la salvación de almas individuales, sino por la restauración y transformación completa de todo el universo, revelando la vasta e inmensa escala del amor y el poder de Dios. Así, la resurrección de Jesús fue la victoria cósmica definitiva, una verdad que redefinió el poder y el destino de todos los reinos y de toda la creación. Es una revelación profunda de la soberanía universal de Jesús, su triunfo absoluto sobre el pecado, la muerte y el infierno, y el comienzo de la restauración de todo el universo. Comprender este impacto cósmico nos eleva a una nueva dimensión de fe, que va más allá de nuestra propia salvación personal y nos prepara para explorar las evidencias inconvenientes que la Iglesia primitiva enfrentó al proclamar este mayor milagro. Después de comprender la magnitud cósmica de la resurrección de Jesús y su poder sobre todos los reinos, es vital que nos enfrentemos a una verdad oculta que la Iglesia moderna a menudo pasa por alto. El hecho de que la Iglesia primitiva no solo proclamó el mayor milagro, sino que tuvo que luchar ferozmente por explicarlo y defenderlo contra evidencias inconvenientes y un escepticismo implacable. No fue un camino fácil de aceptación. Los primeros creyentes se vieron obligados a refutar conspiraciones y a manejar percepciones de discrepancias en los relatos, una revelación sobre el esfuerzo que requirió establecer esta verdad fundamental. La principal evidencia inconveniente que la Iglesia primitiva tuvo que combatir fue la narrativa del robo del cuerpo. Mateo 28, 11, 15 relata cómo los soldados de la guardia, después de presenciar la resurrección, fueron sobornados por los jefes religiosos para difundir la mentira de que los discípulos de Jesús habían robado el cuerpo mientras ellos dormían. Esta fue una trama organizada para desacreditar el milagro antes de que ganara fuerza. La Iglesia primitiva no podía simplemente ignorar esta acusación. Tuvo que confrontarla y desmentirla, lo que demuestra que la resurrección no fue un cuento de hadas fácilmente aceptado, sino una prueba que requirió una defensa robusta desde el principio. Otro desafío eran las aparentes discrepancias en los evangelios respecto a las apariciones de Jesús resucitado. Los críticos modernos y antiguos han señalado que los relatos varían en cuanto a quién vio a Jesús primero, dónde y en qué orden. Sin embargo, estas no son contradicciones que socavan la verdad, sino que son características de testimonios independientes y múltiples.
La iglesia primitiva tuvo que explicar que estas variaciones, lejos de debilitar la prueba, la fortalecían, ya que reflejaban la perspectiva única de cada testigo, en lugar de una historia fabricada y perfectamente armonizada. Esta es una verdad sobre la autenticidad de la Biblia, que permite espacio para la diversidad en el testimonio humano del plan divino. La transformación radical de los discípulos mismos fue otra evidencia inconveniente para los críticos que la iglesia primitiva utilizó poderosamente. ¿Cómo explicar que hombres que habían huido aterrorizados y negado a Jesús se convirtieran de la noche a la mañana en testigos audaces y dispuestos a morir por la resurrección? Pedro, de negador a predicador valiente. Hechos 2. Esta metamorfosis no podía ser refutada con la mentira del robo del cuerpo. Solo un encuentro real con el Jesús resucitado podía producir tal cambio. Esta verdad oculta sobre el poder transformador del mayor milagro es, quizás, la prueba más contundente de todas, una revelación de la autenticidad que la fe genuina produce. Así, las evidencias inconvenientes y las luchas de la iglesia primitiva para explicar la resurrección no restan valor al mayor milagro, sino que refuerzan su verdad y autenticidad. El hecho de que los primeros creyentes tuvieran que luchar contra el escepticismo y la conspiración de la mentira solo hace que su proclamación inquebrantable de la resurrección sea aún más convincente. Esta revelación sobre los desafíos iniciales de la Iglesia fortalece nuestra fe hoy, mostrándonos que el mayor milagro de Jesús no es un cuento fácil, sino una verdad defendida por testigos reales, preparando o palco para o legado eterno que este milagro dejó para la humanidad. Hemos recorrido un camino profundo, desvelando los secretos y las evidencias inconvenientes que rodean el mayor milagro de Jesús, la resurrección. Ahora es el momento de comprender que este evento no es solo un hecho histórico, sino un legado eterno que ha redefinido la fe y ha transformado el cristianismo de una manera que la Iglesia debe proclamar en toda su plenitud. La resurrección es la verdad viva que desafía a la muerte misma y ofrece una esperanza inquebrantable a cada creyente, una revelación del poder de Dios que trasciende todo entendimiento humano y terrenal. El legado eterno de la resurrección cambió para siempre el concepto de la muerte para los seguidores de Jesús. Antes, la muerte era el enemigo final, el abismo sin retorno. Pero con la victoria de Cristo sobre ella, la muerte se convirtió en un paso hacia la vida. 1 Corintios 15, 54-57. Jesús no solo resucitó, Él es la resurrección y la vida. Juan 11, 25. Esta verdad elimina el miedo a lo desconocido, ofreciendo una revelación de que para aquellos que tienen fe en Él, la muerte no es el fin, sino la puerta a una existencia eterna en el cuerpo glorificado. Es un milagro que nos da consuelo y esperanza en cada partida. La transformación radical de los discípulos es una de las mayores pruebas del legado eterno de la resurrección. Pasaron de ser hombres asustados y dispersos a testigos valientes, dispuestos a enfrentar la persecución y la muerte por la verdad del mayor milagro. La Iglesia nació de esta convicción inquebrantable. Esta verdad oculta sobre su cambio radical no puede explicarse por el robo de un cuerpo o una alucinación colectiva. Solo un encuentro real con el Jesús resucitado pudo infundirles tal poder y audacia. Es la revelación de que la resurrección no es solo un evento del pasado, sino una fuerza viva que transforma vidas en el presente. La resurrección es el fundamento inquebrantable de toda la fe cristiana. Pablo lo declara sin rodeos. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados.
1 Corintios 15, 17. Este milagro valida todas las afirmaciones de Jesús, su divinidad, su mensaje y su poder para perdonar pecados y dar vida eterna. Es el sello de Dios Padre sobre la misión de su Hijo. Esta verdad es el poder que ha sostenido a la Iglesia a través de siglos de persecución, dudas y desafíos, un legado que ninguna crítica o evidencia inconveniente ha podido refutar. Así, el legado eterno de la resurrección del mayor milagro de Jesús es una verdad viva que continúa desafiando a la muerte y transformando la fe de millones en todo el mundo. Es la victoria que nos da esperanza, el poder que nos capacita y la revelación que asegura nuestro futuro. La Iglesia tiene el mandato de proclamar esta verdad sin diluirla, invitando a cada persona a experimentar la transformación que viene de una fe genuina en el Jesús resucitado, aquel que venció para siempre. Hemos desvelado las verdades ocultas y los misterios que rodearon el mayor milagro de Jesús, su resurrección. Desde el sepulcro sellado hasta su victoria cósmica, cada detalle nos reveló el poder que la Iglesia quizás no quiso que exploraras completamente. Ahora queremos saber de usted, después de todo lo que descubrimos, cómo esta nueva comprensión de la resurrección transforma su fe y su esperanza. ¿Cuál fue el secreto o la revelación que más impactó su corazón? Deje su comentario abajo y comparta su opinión con nuestra comunidad. Su perspectiva es muy valiosa. Si este video tocó su alma y lo animó a buscar una verdad que transforma, no lo deje pasar. Suscríbase ahora mismo al canal y active las notificaciones. Así, garantiza que no se perderá más revelaciones que la Iglesia a menudo silencia. Comparta este video con alguien que necesite redescubrir el verdadero significado de la resurrección. Y no se vaya aún. El próximo video que aparecerá en su pantalla le revelará otra verdad impactante que la religión tradicional jamás le contó. Haga clic para continuar su jornada de revelación.